Mis queridos hermanos y amigos, sean todos nuevamente bienvenidos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Como cada semana, amén, intentamos reflexionar en la palabra de Dios, amén, y eso nos ayuda, por supuesto, a nutrir nuestras vidas con la palabra de Dios, amén. Que toda la gloria y la adoración sean para nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a meditar en un texto que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1 y verso 27. Amén. Bien, pues tenemos el texto en pantalla. Es un texto muy conocido, ¿ah? Y encierra aquí pues un gran tesoro. Amén, que vamos a descubrir. Nos dice la palabra de Dios, dice, la religión pura y sin mancha, la religión pura y sin mancha, delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, empezamos prestando nuestra atención en esta palabra, la palabra religión, ¿ok? Que es nombrada aquí en la palabra de Dios, ¿ok? Y que en algunos medios, ¿verdad? En algunos medios cristianos parece que tienen un poco de aversión a esta palabra, ¿ok? Pero que forma parte de lo que es la Escritura. Amén. Gloria al Señor. El creyente, el cristiano, no tiene, por así decir, solamente una filosofía de vida, ¿ah? Sino que lo que el creyente tiene, lo que el cristiano tiene, es ni más ni menos que una religión. Amén. En algunos medios cristianos, ¿ok? Pues se suele decir, se escucha, ¿no? Nosotros no tenemos religión. Cristo no es religión. Cosas así, ¿ok? Y sin embargo, en Santiago, ¿ok? 1.27, vemos de frente la palabra religión, ¿ok? Luego entonces, la enseñanza bíblica es que la palabra religión tiene importancia para el creyente. Amén. No hay más torpe, no hay persona más torpe que la que no quiere aprender, la que rechaza la enseñanza. Esa persona es muy torpe. Amén. Entonces nosotros debemos de tener nuestro corazón y nuestra mente abiertos a la enseñanza. Amén. Por supuesto, en este proceso de la enseñanza, uno aprende algo esencial y es a vaciarse de lo que ha aprendido anteriormente para poder llenarse de la enseñanza verdadera, real, de la palabra de Dios. Amén. Yo no puedo decir que Dios no es religión, que Dios no quiere religión o que yo no tengo religión, cuando la Biblia misma me dice y me habla que hay una religión pura, sin mancha, verdadera, ¿ok? Que es la que agrada a Dios. Amén. Entonces, para Dios es importante ese concepto y yo tengo que aprender qué concepto es la religión. Amén. Gloria al Señor. La palabra que hallamos en el griego original es la palabra trisquía. Y la palabra trisquía significa la forma o la manera de la adoración a Dios. Amén. Por lo tanto, como creyente, como cristiano, como hijo de Dios,
necesito saber exactamente qué es para Dios la religión, porque esto está en la Biblia. Esta palabra no está en el libro del Quijote, esto está en la misma Biblia. La palabra religión está en la Biblia. Amén. Por lo tanto, es importante que yo sepa qué concepto es, qué significa y qué trascendencia va a tener después en mi desarrollo espiritual. Amén. Entonces, aprendo que la palabra trisquía del original griego significa la forma, la manera de cómo yo adoro a Dios. Amén. Por supuesto que es sumamente importante el tema de la adoración a Dios y cómo yo practico diariamente esa adoración a Dios. Amén. Bien, dentro del concepto de la religión, de la palabra trisquía, ¿ok? De esas formas, de esa manera, ¿ok? De cómo uno debe adorar a Dios, entran muchísimos conceptos, ¿ok? Que son conceptos que tienen que ver con la simbología, que tienen que ver con los rituales, por decir así, ¿ah? De cómo nosotros adoramos a Dios. Dios nos ha dejado ciertas formas de adoración correcta hacia Él y formas de adoración incorrecta que Él no quiere y que no acepta. ¿Ah? Por ejemplo, del Antiguo Testamento podemos aprender una forma de adoración que Dios no soporta. ¿Eh? Dios no quiere que se le adore a través de un ídolo, es decir, a través de una imagen. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en Éxodo, ¿verdad? En el libro de Éxodo ya nos viene diciendo sobre en los 10 mandamientos nos dice que no debemos de hacernos imágenes. ¿Ok? Ahora, vamos a ver ese texto porque es importante. Bien, estamos pues en el libro de Éxodo, capítulo 20, y Dios aquí va a dar una serie de mandamientos específicos que tienen que ver con la forma de adoración. ¿Ok? Como Dios quiere que sea adorado. ¿Ok? Y cosas que Dios no acepta como adoración. ¿Ok? Listo. Versículo primero dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Es decir, Dios primeramente no comparte la adoración con otros. ¿Ah? Primero. Segundo, dice después, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Bien, entonces, hay formas de adorar a Dios y formas que Dios prohíbe, ¿ok? Que nos dice, de esta forma no acepto adoración. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a volver ahora al texto nuevamente de Santiago. ¿Ok? Vamos a seguir nuestra disertación, nuestra reflexión, amén, para llegar a algunas conclusiones. Bien, nuevamente en Santiago, ¿ok? Y retomamos entonces el pensamiento que teníamos antes, ¿ok? Sobre la palabra trisquía, que era la forma de cómo nosotros debemos adorar a Dios. ¿Ok? Hay una forma que es correcta. Y eso es lo que significa la religión. ¿Ok? En teología solemos definir la religión como un conjunto de elementos, ¿ok?
en los cuales nosotros vemos, por ejemplo, las formas, ¿ok? Es decir, los ritos, ¿ok? A través de los cuales nosotros podemos rendir a Dios un culto agradable. En este concepto entran, claro, pues reglas, mandamientos, ¿ok? Que deben de respetarse para que sea considerado como una verdadera y genuina religión, es decir, una verdadera y genuina manera de adoración a Dios. Amén. Entonces, entendemos que sí o sí, para Dios, la palabra religión tiene importancia. ¿Eh? Es la manera de cómo yo tengo que adorar, rendir culto a Dios. Amén. Hemos visto que Dios hay cosas que no acepta como adoración. Una cosa que hemos visto, por ejemplo, no acepta, no comparte su gloria con nadie, no quiere que hagamos imágenes, nos hagamos una imagen de Él, no lo consiente, pero hay más cosas, por ejemplo, eh, eh, los sacrificios humanos, por ejemplo, Dios no acepta ese tipo de adoración, ¿ok? Hay muchísimas otras cosas que podemos ver, pero hay ciertas cosas que Dios no acepta. Bien. Ahora, nos hablan en Santiago que la religión pura, la religión verdadera, la manera de cómo nosotros debemos acercarnos para adorar a Dios, ¿ok? No es solamente el rito en sí, ¿ok? No solamente son los ritos, sino que hay otras cosas, ¿ok? Los ritos son importantes y todas las iglesias y en todas las denominaciones hay ritos y costumbres. Y eso es inevitable. ¿Ah? Decimos que en cada casa tienen costumbres diferentes. ¿Eh? Hay denominaciones que tienen ciertas costumbres. ¿Ok? Esas costumbres se han vuelto en ritos y en enseñanzas que se transmiten de generación tras generación. Formas en las cuales se adora a Dios. Pero son formas. ¿Ok? Y las formas pueden variar. ¿Ok? Bien. Sin embargo, Santiago hace hincapié en algo importante, dejando un poco de lado los ritos, las costumbres, las formas, se centra más bien en lo práctico, es decir, lo que nosotros estamos llamados a hacer en nuestro diario vivir. Amén. Entonces, aprendemos algo maravilloso y es que adorar a Dios no es solamente ponerte de rodillas, que también. Cuando uno se prosterna delante de Dios y se pone de rodillas con humildad, amén, eso está bien. ¿Ok? Forma parte de un rito, forma parte de una costumbre establecida y que lo podemos hallar en la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando una persona, por ejemplo, levanta las manos hacia el cielo, ¿ok? El apóstol Pablo dice que encomienda, dice a los hombres a levantar las manos puras, ¿verdad? En adoración a Dios. ¿Eh? Está estableciendo Pablo ahí una especie de rito de cómo piensa que debe ser la adoración a Dios. Amén. Pero aquí en Santiago nos hallamos ante un caso práctico, es decir, dejamos un poco de lado los ritos, las costumbres y las formas y nos centramos en lo más esencial, es decir, cómo yo puedo adorar a Dios, ¿ok? De esta manera. ¿Mm? Y consiste
porque lo dice muy concentrado, pero quiere decir mucho, ¿ok? Nos habla de la religión pura y sin mancha. Pura y sin mancha. Es decir, una religión que no está primeramente contaminada. Porque la religión se puede, claro, contaminar. Es decir, la forma de cómo yo pretendo adorar a Dios puede estar contaminada con elementos extraños. ¿Ok? Se puede contaminar. Y ya deja de ser una religión pura. ¿Ok? Porque se torna impura, está manchada. Es una forma de adoración que ya no sirve. Puedo tener las mejores intenciones en mi corazón, decir, es que lo hago de mucho corazón porque yo siento que así adoro mejor a Dios. Pero si está contra la palabra de Dios, se torna en una forma de adoración, es decir, en una religión impura. ¿Ok? Bien, entonces dice que la religión pura, inmaculada, o sea, sin mancha, delante de Dios nuestro Padre, es esta, y nos lo enseña. Dice, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Es decir, que para encontrarme con el rostro de Dios, debo de mirar al rostro de los demás. Que para recibir la luz de arriba, tengo que mirar a mi entorno, a lo que me rodea. Y debo de preocuparme por aquellos que están más necesitados. Amén. Es una necesidad que se torna en una necesidad espiritual. Los que están necesitados, ¿ok? Eso es primordial. Amén. Pensar en ellos. Amén. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. No pensar solamente en mis aflicciones, no solamente pensar, ¿ok?, en mis sufrimientos. Es decir, salimos del egoísmo, salimos del egocentrismo para que los demás sean el centro de mi atención, no solo yo. Yo dejo de existir para que los demás puedan existir. Amén. En el momento que los demás desaparecen, ¿ok?, me convierto en un asesino. Porque los he barrido del mapa, los he barrido del medio, no existen. No pienso en ellos, me convierto en un egoísta. Siendo un egoísta, ¿ok?, si tengo mi corazón egocéntrico, no puedo agradar a Dios. Mi religión se torna impura. Entonces, esto nos aprende un montón de cosas, y es que nosotros debemos de mirar hacia abajo para poder mirar arriba. Gloria a Dios. Mirando al hombre, resulta que encuentro la mirada de Dios, porque tengo que mirar al hombre, tengo que mirar a mi semejante, tengo que mirar los problemas de los demás, considerar los problemas de los demás. Ellos también existen. El creyente se piensa que solamente él existe, que solo soy yo. Mi sufrimiento, mi problema, mi situación, la mía, yo. Primero yo, luego yo y luego yo. El egocentrismo. Bien. Santiago entonces nos advierte de que podemos estar en el grave error de practicar una religión que no agradará a Dios. Nos dice entonces que la religión pura es esta, ¿ok? Atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, pero después añade algo tremendo, dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Amén. Entonces, aquí entendemos algo maravilloso sobre el concepto de la religión. La religión, pues son todas esas
normas de conducta, ritos, formas y maneras en las cuales cada grupo de cristianos adora a Dios. Bien. Pero dejándonos un poquito de lado, dejando las formas y centrándonos en lo que realmente es importante, ¿ok? Este punto que resalta Santiago es que nos conservemos limpios. Es decir, que en toda mi carrera espiritual, que en todas las cosas que yo hago, tengo que actuar con limpieza, con pureza. Mis manos deben estar limpias. Amén. Cada vez que me pongo delante de la presencia de Dios, debo de contemplar mis manos y ver si están limpias o no. Tengo que profundizar en mi propia vida, meter mis ojos espirituales, meterlos por dentro y ver si mi vida está limpia o no. ¿Ok? Entonces, de nada sirven los ritos, las costumbres y las normas si al lado de eso yo no me mantengo limpio de la corrupción del mundo. Amén. Gloria al Señor. No nos engañemos. El mundo nos puede corromper. El mundo te puede ensuciar. Si pones tus pies en el mundo, te ensucias. Si tocas las cosas del mundo, te ensucias. Y difícilmente después vas a poder practicar esa adoración correcta hacia Dios. Eso se vuelve algo imposible, porque Dios no va a aceptar esa forma de adoración. Tu adoración Dios no la puede aceptar. Es lo mismo que si haces un ídolo, que si doblegas tus rodillas delante de una estatua. Para Dios es lo mismo. Si no te mantienes limpio de la corrupción del mundo y adoras a Dios, es lo mismo que si haces una imagen y te postras delante de ella y le pones flores o lo que tú quieras. Para Dios es lo mismo. Esa forma de adoración no sirve. Gloria a Dios. Son palabras mayores, son palabras fuertes y son palabras que son necesarias. Amén. La verdadera religión es que considere a los demás. La verdadera religión es que mire los demás. La verdadera religión es que me mantenga limpio de las cosas del mundo. No hace falta aquí ser específico, porque cada uno sabe lo que le contamina. Cada uno conoce bien dónde tropieza. Cada uno sabe bien dónde cae. No hace falta que estemos nombrando pues X cosas y hagamos una lista de cosas. No es necesario. Cada quien sabe cómo cojea, de qué pie cojea. Cada uno lo sabe. ¿Ok? No somos tampoco estúpidos. Creo que cada uno se conoce a sí mismo, mis amados hermanos. Amén. Entonces, debo de mantenerme limpio. En mi manera de pensar, en mi manera de conducirme, mi manera de actuar, debe de ser siempre limpia. Cómo yo me conduzca con los demás debe ser siempre de manera limpia y pura. Todas mis intenciones hacia los demás deben de ser intenciones limpias y puras. No puede haber en mi vida una mala intención hacia los demás. ¿Ok? Porque si no, después mi religión se torna falsa, impura. Dios no quiere nada con eso. Entonces, mis amados hermanos, podemos resumir.
La palabra religión está en la Biblia. Para Dios es importante la manera de cómo tú adoras a Dios. Tienes que tener formas y ritos y costumbres, por supuesto, porque en la palabra de Dios lo hallamos. Dios te dice en la palabra de Dios cómo quiere que lo adores, ¿ok? Que sea de rodillas, o sentado, o levantado con las manos en alto, pero con ese corazón dispuesto, ¿ok? Con ese corazón, como dice el salmista, ese corazón contristo y humillado, ¿ah? ¿Ok? Tiene que haber una serie de formas, tiene que haber una serie de requisitos, tiene que haber una serie de elementos que nos conduzcan a hacer una adoración correcta hacia Dios. ¿Ok? Todo eso tiene que ser, forma parte de lo que es la religión. Yo practico una religión, no tengo solamente una filosofía de vida. ¿Ok? El budismo se puede ser una filosofía de vida. ¿Ok? Pero también los hippies tienen una forma de ver la vida, es una filosofía. Pero el cristianismo no es una filosofía. El cristianismo es en sí es una religión, a través del cristianismo, de la práctica del cristianismo, es una manera de adorar a Dios. ¿Ah? No hay otra. ¿Ok? Entonces, el concepto de religión lo tenemos que tener claro. Eso es necesario. Amén. Y hay estos dos puntos que no deben de estar opuestos. ¿Ok? Por ejemplo, no, pero ayudando a la gente y me mantengo puro y demás y ya está. Y después, bueno, pues las normas o los ritos, pues no le hago caso. No, estamos haciendo las cosas mal. ¿Ah? Los ritos son necesarios en la casa del Señor. Dios lo quiere de esa manera. Imagínense, por ejemplo, recuerden, todos los ritos que Dios estableció, por ejemplo, en el antiguo pacto, ¿okay? con el pueblo de Israel, cómo debían adorarlo, en qué lugar, en este lugar me tienen que adorar, lo tienen que hacer así, cuando quieran ofrecer un sacrificio deben de hacerlo de esta manera, ¿okay? La grasa por un sitio, la grasa tiene que ser quemada, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, ¿ok? Los ritos eran necesarios, ¿ok? En el Nuevo Testamento, pues dicen, no, ya no hay ritos. ¿Cómo que no hay ritos? ¿Quién ha dicho que no hay ritos? En el Nuevo Testamento también hay ritos, por supuesto. Hay ritos. ¿Eh? Son necesarios, las normas son necesarias. Si no hay normas, hermanos míos, esto sería una anarquía y cada quien haría lo que le daría la gana. Y no es así. Amén. Tenemos que someternos a la palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, no se asusten, ¿ok? No se asusten cuando digo que tengo una religión que es la religión cristiana. ¿Ah? Mi religión es la religión cristiana. Tengo una religión. ¿Ah? Como les he dicho, algunos les han dicho, ¿ok?, que Dios no es religión. Bueno, pues miren bien el texto, miren bien la palabra de Dios, ¿ok? Y desengáñense, ¿vale? Seguimos una religión, una forma adecuada de adorar a Dios. Eso es lo que seguimos, ¿ok? Y entran todas estas cositas. Bien, mis amados hermanos, creo que con todo mi corazón, ¿verdad? Esta palabra nos va a hacer bien, amén, para poder desarrollarnos mejor como hijos de Dios, pensar en los demás, no solamente pensar en mí, dejar de ser egoístas y ocuparme también de los demás. Los demás también sufren, los demás también padecen, los demás también tienen problemas, los demás también necesitan esa oración, ¿ok? No solo yo, también los demás. Yo no debo de ser el centro de atención de todos, ¿eh? Quiero que todos pongan su mirada en mí. No es así. No, esa no es la forma correcta. ¿Eh? Debo de ocuparme de los demás. Echar una mano amiga a aquel que sufre y a aquel que me necesita. Amén. Y después, por supuesto, apartarme de todo aquello que pueda contaminarme espiritualmente. ¿Eh?
Las cosas del mundo, para atrás, no las quiero. Listo. Bien, pues con estas reflexiones, mis amados hermanos, quiero dejarles, ¿ok? Seguimos, por supuesto, orando los unos por los otros. Amén. Sigo recibiendo correos. Amén. Así que anímense, ¿eh? Súmense a estas oraciones, también pueden incluir sus oraciones. ¿Eh? Súmense también a estas listas de peticiones. Nuestro correo, como saben, es rocadesalvacion.es@gmail.com. ¿Ok? Bien, pues mis amados hermanos, con estas palabras quiero dejarles. Nos vamos a ver la semana que viene en un próximo video y de verdad les deseo con todo mi corazón que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Amén.